Bueno, les quería explicar un poco entonces cómo se hace el cálculo de volúmenes cuando uno tiene un levantamiento planetimétrico a través de una cuadrícula, ¿sí? Bien, 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 bien. Bueno, bárbaro, ahí está. Entonces, cuando uno tiene una cuadrícula, por lo general, vamos a obtener, yo acá hice una cuadrícula muy sencilla, muy rápida, vamos a tener ya cuáles son los lados, cuánto miden los lados de cada módulo de la cuadrícula. Yo en este caso le puse 10 por 10 como para tener un ejemplo. Y esos valores que puse yo ahí, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vendrían a ser las alturas que yo he tomado en cada uno de esos puntos. Les di un valor sin coma y sin trabajarlo mucho para que ustedes me puedan seguir un poco cómo es el cálculo de volúmenes cuando tenemos una cuadrícula. Por supuesto que nunca les va a dar un valor exacto, así 10, 11, 12, ¿no? Ustedes tendrán, qué sé yo, 10,239, 12,468, en fin, ¿sí? Pero es como para que ustedes me sigan un poquito la explicación y pueda yo mostrarles cómo se hace el cálculo de una cuadrícula, ¿está? Bueno, les decía entonces que para poder entender un poquito cómo calcular este volumen de suelo, tenemos que recordar un poquito cómo se calculaba la superficie de un cubito, ¿sí? Perdón, el volumen de un cubito. Y para eso nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar la superficie por la altura. Y con eso ya teníamos la cantidad de metros cúbicos en volumen que tiene ese cubito. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos en la cuadrícula, se las vuelvo a mostrar un poquito, fíjense por ejemplo el primer cuadrante de la cuadrícula. Ustedes van a ver que yo tengo en una altura 14, en la otra altura 15, en el otro punto altura 12 y en el otro punto altura 11. Por lo tanto, las aristas de este cubo, si bien la base es un cuadrado, las aristas de este cubo no tienen las mismas alturas, ¿sí? Sino que cada una de ellas va a tener una altura diferente. Yo ahí se los dibujé un poquito, más o menos. La superficie sigue siendo la superficie de un cuadrado, pero las alturas, ustedes van a tener altura 1, 2, 3, 4, que son alturas diferentes. Entonces, para poder calcular el volumen de este pequeño cubito, que no tiene las aristas iguales, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar la superficie, pero ahora por una altura que sea promedio, ¿sí? Sacar el promedio de las alturas que ustedes tienen en cada una de las aristas es lo que les daría un volumen aproximado de esa figura que ya dejó de ser un cubo y pasó a ser un prisma de forma irregular, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, si yo me vuelvo acá a la cuadrícula, ¿cómo haría para calcular el volumen de uno solo de estos cuadraditos? Bueno, yo tendría que sumar, supongamos en el primer módulo, tendría que sumar 14 más 15 más 12 más 11 y dividirlo por 4. Ahí tendría la altura promedio, ¿sí? Y si yo lo multiplico eso por la superficie, que es 10 por 10, que es 100, ahí tendría todo el volumen que tiene ese cubo desde la cota 0. Desde la cota 0 hasta la altura promedio tendría que tener todo ese volumen, ¿sí? Ahí ese es el volumen completo. ¿Qué pasa? Nosotros cuando estamos nivelando, por lo general, puede existir una nivelación a altura 0, 0, que sí, que las hay, pero si estamos nivelando alguna otra parte de la obra en la cual yo tenga que nivelar alguna cota de proyecto, en este caso yo les pongo acá la nivelación que se hace a una cota de proyecto de 10 metros de altura, yo no puedo calcular el volumen hasta la cota 0, 0, sino que tengo que calcular desde la cota 10, desde la cota 10 hasta el promedio de alturas que yo tenga, ya sea para excavar o para rellenar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que sacar una cota de proyecto para poder hacer el cálculo de ese volumen. Cuando ustedes tienen una cuadrícula completa, acá porque tienen 4 nada más, podrían ir calculando uno por uno, pero cuando es una cuadrícula que tiene muchos módulos, es conveniente hacerlos todos juntos, ¿sí? Entonces, para eso, en vez de sacar una altura promedio de 4 puntos, lo que vamos a sacar es lo que se llama una altura ponderada. Un poquito para atrás para que puedan, a ver si ahí entra completo. Ahí está, ¿sí? Bueno, la altura ponderada, ¿cómo se saca la altura ponderada? Sumando cada una de las alturas de cada uno de los puntos, pero con el peso que tiene cada uno de esos puntos dentro de la cuadrícula. Por ejemplo, el punto que tiene altura 14, que es el primero,
participa de una sola cuadrícula, de la primera, se las voy a marcar acá, completa. Yo les decía ahí que, por ejemplo, el punto 14 va a participar solamente de una cuadrícula, por lo tanto lo vamos a poner una sola vez en nuestra sumatoria. Por ejemplo, el punto número 15, si ustedes ven acá el punto número 15, va a participar tanto de la cuadrícula de la izquierda como de la cuadrícula de la derecha. Por lo tanto, le vamos a dar una valoración doble. Por eso le ponemos 15 por 2 en este caso, ¿sí? Lo mismo con los demás puntos. Por ejemplo, fíjense el punto de altura 12. El punto de altura 12 va a estar participando de 4 cuadrículas en este caso, ¿sí? De esa, de la izquierda arriba, izquierda abajo, arriba a la derecha y arriba abajo. Digo, derecha arriba y derecha abajo, ¿sí? En las cuatro cuadrículas. Es por eso que el 12 acá va a ser multiplicado 4 veces, por la participación que tiene, ¿está? Y por supuesto, cuando hacemos el promedio, vamos a tener que dividirlo al final, vamos a tener que dividirlo por la cantidad de veces que han participado los vértices, no por la cantidad de vértices que tiene, ¿sí? Sino por la cantidad de veces que han participado los vértices. En este caso, 16, ¿sí? Porque han participado 16 valores en total en la sumatoria. 2 veces el 15, una vez el 14, una vez el 16, 2 veces el 11, 2 veces el 13 y así sucesivamente. Es decir que tengo 16 elementos para dividir, ¿sí? Bien, entonces ahí nosotros vamos a sacar lo que se llama altura ponderada. Es lo mismo que promedio, digamos, solo que vamos a valorarlo de manera diferente a cada punto. Y esa altura ponderada va a ser la que nosotros vamos a tener que restarle a nuestra cota de proyecto, que eran estos 10 metros. Voy a tener que restarle a esa cota de proyecto para saber cuál es el volumen, la altura del volumen que yo quiero calcular, ¿sí? En este caso, 12,50 menos 10 nos da 2 metros con 50. Esos 2 metros con 50 es la altura por la cual yo voy a tener que multiplicar la superficie para poder sacar el volumen. Entonces acá vamos a calcular también la superficie, que en este caso, como es una cuadrícula de 10 por 10, yo digo, las dos cuadrículas son 20 y dos cuadrículas son 20, dos módulos, perdón, son 20, entonces la superficie total de la cuadrícula total va a ser 20 por 20, ¿sí? Que son estos 400 metros cuadrados, ¿sí? Bien. Una vez que, denme un segundito que voy a cambiar esto para poder moverme de lugar, ahí está. Una vez que tenemos calculado tanto la superficie como la altura a excavar por proyecto, ahí ya podemos calcular un volumen aproximado para esa cuadrícula, ¿sí? Vamos a poner otro colorcito acá. El volumen va a ser igual a la superficie por la altura a excavar por proyecto, ¿sí? Por la altura que yo necesito excavar por el proyecto. Entonces, en este caso yo tenía 400 metros cuadrados, que era el de la cuadrícula, la superficie de la cuadrícula, multiplicada la superficie por esa altura que surge de restar la altura del proyecto de la altura ponderada que calculamos, nos va a dar estos 1000 metros cúbicos, ¿sí? No, tengo que responder un poquito, no me acuerdo que me preguntaba si tengo que nivelar tanto de relleno como de excavación, cómo se hace. Bueno, miren, les explico más o menos acá de manera teórica. Supongamos que ustedes quieren rellenar a la altura de 12, ¿sí? Entonces yo voy a tener que hacer, en ese caso, una interpolación, una interpolación que va a ser uniendo, esperen que voy a poner negro, una interpolación que va a ser uniendo los puntos que tengan de altura 12, porque de ahí va a ser el quiebre que va a ser para rellenar y para excavar, ¿sí? Todo lo que esté por debajo de 12 lo voy a tener que rellenar y todo lo que esté por encima de 12 lo voy a tener que excavar, para que me quede toda la cuadrícula en una explanación de 12 metros. Entonces, esto está fácil, la primera limitita está fácil porque yo voy del 12 al 12. Ahora, ¿a dónde más habrá un punto de altura 12? Bueno, sobre uno de estos costos, sobre este costado, mejor dicho, espérense un cachito que busco sobre este costado voy a tener que interpolar para encontrar dónde tengo altura de 12 metros, ¿sí? Entonces, una vez que yo haga la interpolación, voy a unir, supongamos que sea ahí,
paso al negro, ustedes van a unir al punto donde ustedes hayan interpolado, supongamos que sea ahí, van a unir con una línea para que les quede determinado por dónde tienen que rellenar y dónde tienen que excavar, ¿sí? Y el resto se calcula igual, solo que, y acá vale la aclaración, cuando yo tengo figuras iguales, a ver, para, se tiró de vuelta. A ver ahí, ¿volvió? Bueno, yo voy dibujando. Cuando ustedes tienen figuras iguales, es decir, en este caso son todos cuadraditos, todos los cuadrados yo los puedo calcular juntos. Claro. El problema es que en esta figura, supongamos supongamos la parte que ustedes tienen que rellenar. Sí. Ustedes van a tener el cuadrado por un lado, y por el otro lado van a tener acá un triángulo, de abajo a la derecha, y otro triángulo, que es este pedazo chiquitito que me queda acá arriba. Bien, ahí está, ahí se pintó todo. Tanto los triangulitos rosas como el cuadradito en verde, no se pueden calcular juntos porque no tienen la misma forma, ¿sí? Y ahí sí ya empieza a ser bastante inexacto el cálculo de volumen de suelo. Si yo quiero calcular toda la figura, digamos, todo este triángulo que quedó, si yo lo quiero calcular junto, miren a ver si se ve el puntero. Ese lugar por donde yo estoy pasando el puntero, si yo quiero calcular toda esta superficie, este triángulo junto, ya va a ser más inexacto que calcular por partes, ¿está? Entonces en este caso tendrán volumen de excavación 1, que será el verde, volumen de relleno 1, que será el verde, volumen de relleno 2, que será el triángulo más chico, supongamos, y volumen de relleno 3, que será el triángulo más grande, ¿sí? Calculan la superficie de cada uno de estos y, por ejemplo, el triángulo chiquito de arriba estarían los puntos de 10, de 12 y de 12. Tendrían este punto, perdón, de 11, disculpen, el punto de 11, el punto de 12, que es este donde dice la interpolación, el punto de 12, que es lo suman y lo dividen por 3, porque son 3 puntos nada más. Lo multiplican, le restan la altura del proyecto, que es 12, lo multiplican por la superficie y obtienen el volumen de ese triángulo. Lo mismo hacen con el cuadrado y lo mismo hacen con este otro triángulo, ¿sí? La mecánica, digamos que siempre es la misma. Y luego, después, para hacer el volumen de excavación en este caso, bueno, ustedes van a tener, fíjense, en este caso les va a quedar acá un trapecio, ¿sí? Donde va el puntero. Bueno, entonces ahí les va a quedar, donde les estoy pasando ahora el puntero, les va a quedar un trapecio, ¿sí? Recuerden que la superficie del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2, y si no, googleen, como les digo siempre, googleen, ¿sí? Para sacar la superficie de ese trapecio. Después lo que van a hacer es calcular las alturas ponderadas de ese pedacito. Se van a tener la cota de 12, que es por interpolación, la cota de 12 que tenían en ese punto, la cota de 15, la cota de 14, la van a sumar, la van a dividir por 4 y a eso le van a restar la cota de proyecto, que es 12, y lo van a multiplicar por la superficie.